Durante los Juegos tenían lugar ceremonias religiosas, algunas de las cuales eran de grandes proporciones. Olimpia no era una ciudad convencional, era un santuario donde se veneraba por encima de todo al gran dios nacional que era el Zeus olímpico. Pero además había una cantidad de deidades menores que también eran honradas con ocasión de los Juegos. Dentro de lo que era el Altis o zona sagrada de Olimpia, había una serie de zonas sacrificiales o pequeños altares donde los atletas y los peregrinos que les acompañaban ofrecían sacrificios a los dioses. Pero el gran sacrificio que tenía lugar con ocasión de los Juegos era el que estaba programado para el cuarto día, que era la llamada hecatombe. La hecatombe suponía el sacrificio de 100 bueyes en honor del dios nacional Zeus. Los matarifes tenían que emplearse a conciencia para hacer el gran sacrificio, y de aquí hoy día la impactante que debió de ser aquel acto ha quedado grabado en nuestro idioma como sinónimo de gran desgracia o gran tragedia. Los atletas franceses realizan ejercicios de musculación en las dependencias internas de la palestra. Por fin, los atletas disponen de nuevo del espacio de la palestra. Tras haber tenido que esperar para entrenar, realizan con entrega sus ejercicios. En la antigüedad, el estadio era rectangular, por lo que aprender a girar es fundamental. En la actualidad, las pruebas de velocidad se efectúan de manera continua. Pero en los Juegos Clásicos había que detenerse y girar para recorrer la distancia del estadio. Bien, he hecho una pequeña prueba de lo que es girar aquí, que es la cosa que realmente es lo más distinto que nos encontraremos con una carrera normal y bueno, parece que bien, pero tienes que llegar reduciendo mucho, porque si no te puedes hacer daño y además luego desgastas mucho y no se puede salir bien. Los atletas ya están adquiriendo dominio técnico de las disciplinas clásicas. Pero, ¿por qué no intentar otras pruebas? Entretanto, los atletas españoles se reúnen con el masajista de la palestra para conocer las prácticas de la medicina antigua en el deporte. We are going to have a little chat about medicine in ancient Greece and what they used. Mainly, the basic principle of Hippocratic medicine was that therapy, iasis, is actually a natural process. Que Hipócrates desarrolló varias teorías basadas una en los 4 usos del cuerpo y otra en los 4 elementos, pero él lo que dice es que el cuerpo humano se recupera y lo único que hace el médico es ayudar a esa recuperación. Doctors in ancient Greece had a very detailed knowledge of human anatomy. Y dice que en la antigüedad en Grecia se tenían unos grandes conocimientos de anatomía. They knew that they had to sterilize tools, they knew that they had to disinfect wounds, and they used wine, vinegar, lemon, and even hot water to sterilize the tools, the surgical tools, before the intervention. A pesar de que no sabían lo de las bacterias, porque esto es pues mucho más moderno, cuando se descubrieron, ellos sabían que todos los instrumentos para las intervenciones quirúrgicas tenían que ser desinfectados, ¿no? Y en las heridas también sabían que tenían que aplicar agentes desinfectantes. Y usaban vino, vinagre y agua caliente. Lying on the ground, he was using external rotation. And when the patient was lying on the ground with his foot, he put the foot here, and he was relocating the shoulder with this technique. So it's very interesting because it was the first actual technique.
pero que una cosa importante es que Hipócrates describió el primer proceso para recolocar una articulación que está luxada, ¿no? Describió cómo se reducía una luxación de hombro, que sería con el paciente tumbado en el suelo. Entonces acogía en rotación externa el brazo y aplicaba el pie, ¿no?, del médico contra el paciente, tiraba y lo volvía a colocar. En la antigua Grecia, los masajes eran aplicados a los atletas antes y después de la competición. Incluso el mismo Hipócrates había practicado masajes a los atletas. Esta noche, los futuros campeones asisten a una representación en honor de Afrodita. La Oda a la diosa del amor fue escrita por Safo, poetisa de la antigüedad que fundó una academia femenina en la isla de Lesbos para enseñar el arte de la poesía. El apasionado canto a la belleza y al amor es tan sublime que Platón solía nombrar a su autora como la 10ª musa. Creo que era una representación en la que la narradora, en este caso, era una cantante, pues que estaba cantando unos versos de Safo, y yo no lo he entendido, pero parece que transmitía pesadumbre, ¿no?, dolor por el tema por el talante de la voz. Entonces, al principio, pues parece que había una representación, pues, de unas mujeres jóvenes un poco despreocupadas haciendo labores, y luego se preparaban para algún tipo de ceremonia solemne que parece que llenaba de tristeza a la protagonista. Es lo que yo he entendido. Y bueno, pues al ser los versos en griego, pues lo que me he limitado ha sido a disfrutar de la voz de la cantante, que me ha gustado mucho, a pesar de ser canciones tristes. Y nada, y nos ha servido para relajarnos y pasar una buena noche de entretenimiento. Pero no, de momento, sinceramente, tampoco, pues, en el sentido de echar de menos compañía femenina, pues tampoco es una cosa que esté muy necesitado. Hombre, yo también echo de menos a mi esposa, que me oiga mucho. Y en cuanto, pues, a la parte carnal de la historia, pues la verdad es que según estoy rodeado, pues tengo los apetitos bastante bajos. Sobre todo aquí a mi derecha. Pero bueno, nosotros, porque tenemos una cultura occidental que nos ha puesto un poco contra estas cosas. Pero vamos, no me extraña que los antiguos griegos, pues tantas horas juntos y para arriba y para abajo con las falditas estas, pues oye, la carne es débil. Y al final, pues bueno, oye, con esta luz, pues el bulto, pues ya no vas a andar mirando, ¿no? No, pero vamos, sabemos lo que eran los griegos, pero en ese aspecto no nos hemos integrado en la cultura.